Hemos venido a hablar de este estudio y los que nos dedicamos al marketing y al marketing educativo sabemos que el marketing al final es un tema de expectativas y esto es complicado, ¿no? Dicen que el marketing tiene como objetivo superar las expectativas del cliente, del usuario, del beneficiario. Y cuando hablamos en marketing de expectativas, pues siempre estamos hablando, oye, ¿qué espero? Si espero mucho, si espero poco, si espero alto, si espero bajo, o si el valor que aportamos, y esto es uno de los elementos que uno siempre se pregunta cuando se ha lanzado, por ejemplo, este proyecto de medir el ánimo de los docentes, que ya se ha hecho en varias ocasiones también, pero siempre de forma diferente, pues uno se pregunta, oye, pues si tengo una expectativa alta y la cumplo, oye, es lo más anhelado, lo deseado, y encima puedo cobrar bastante dinero. Bueno, este es un cuadro que me inventé hace un tiempo y algunos que habéis visto algún curso mío, pues ya lo sabéis. Pero bueno, el tema de las expectativas no es fácil. ¿Por qué? Porque las expectativas son arbitrarias. Yo espero escuchar hoy una presentación de un tipo, las expectativas son bastante intangibles. Uno espera una cosa para ver, por ejemplo, hoy tenemos dos exposiciones aquí en CaixaForum, Cine y Espionaje y Veneradas y Temidas sobre el poder femenino a lo largo de la historia del arte y de la cultura, y cada uno está esperando una cosa diferente e intangible. Y es muy personal, ¿de acuerdo? Y muy subjetivo. Pues el ánimo es también muy parecido a esto de las expectativas. Y al final, para medir, yo hablo muchas veces de umbrales, ¿no? Porque es complicado esto de las expectativas o del ánimo, cómo lo medimos. De hecho, voy a contar dos anécdotas. Dicen en psicología que una acción mala, y esto es extrapolable a todo, a tu relación de pareja, a tu relación con los alumnos, a tu relación con tus compañeros, a lo que sea. Una cosa mala, un acto, un error, una palabra mal dicha, un partido perdido, me da igual lo que sea, necesitas en psicología 4 hechos positivos. Es que me has hecho esto, ya, pero he hecho 4, ¿no? Como un número de medición. También se dice, y esto está estudiado también, que uno cuando está en una estancia en el hospital, da igual lo que haya pasado antes en el hospital, estas 15 días, lo importante son los 2-3 últimos días. Si tus últimos 2 o 3 últimos días del hospital han sido agradables, han sido tal, pues parece que tu estancia ha estado estupenda, ¿no? Entonces todo se mide en umbrales, en objetivos, y cuando uno trabaja mucho en marketing o en comunicación, trabajamos con esta línea que a la gente no le gusta. Y para eso al final acabamos pues midiendo estados y unos marcos de medidas en ello. Y esto es lo que hoy nos van a presentar. Yo conocí a un chaval hace mucho tiempo, bueno, que era muy pequeñito, ahora ya es mayor, y ha montado una empresa que se llama YouStep, que es como un planificador, ¿no? Y en este planificador, cuando a mí me lo explicaba, que además tiene un gran valor, ahora está en la lanzadera de George Roig en Valencia, yo cuando voy a Valencia me invito a un café allí y me explica, dice que todo se adapta en función del estado de ánimo que tenga el estudiante. Entonces, cuando entras en YouStep, lo primero que le pregunta al estudiante, ¿cómo estás hoy? Entonces, ¿cómo estás hoy? Y cuando se hace esa pregunta de cómo estás hoy, y ahora nos lo explicarán también en este informe, al final aparecen las caritas, ¿no? En el fondo, en YouStep aparecen las tres caritas, en este caso hay 5. O nosotros cuando aquí en la Fundación La Caixa, en los centros, preguntamos el NPS, el Net Promoter Stage, para preguntar, oye, ¿recomendarías? Pues también preguntamos en una escala del 1 al 10, del 9 al 10, el no sé qué, etcétera, ¿no? Lo de las caritas. Bueno, pues de todo esto del ánimo nos van a contar hoy, ¿no? Y no quiero acabar sin también un poco el ánimo si va unido a la curva de la felicidad, a la curva de la satisfacción, ¿no? Esto es el típico informe que te dicen que cuando eres muy joven la gente está con un grado de felicidad altísimo, fuertísimo, guapísimo. Yo tengo 20 años. A medida que va pasando, yo estoy ahí en la crisis abajo del todo. No, ya estoy remontando porque tengo una edad alta. Ya estoy remontando, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicen que yo tengo 55, por tanto ya estoy para arriba. Bueno, pero dicen bueno, pues es una medida, ¿no? De dónde estás, ¿no? Y si te encuentras, y ya cuando estás mayor, pues se dice que no tienes filtro, ya es que te da igual todo, ¿no? Se dice esto. Después dicen nuestros amigos médicos que es pues un tema del hipotálamo, no sé qué, bueno, lo que sea. Pero bueno, al final estamos midiendo cosas de estas que nos sirven también para decir, oye, me encuentro cansado porque llevo 30 años dando docencia, que son muchos años, o 22 años dando docencia, ¿no? No sé si el informe ahora nos dirán, porque yo estoy muy interesado en el informe de verlo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en Madrid, el viernes abrieron el Museo de la Felicidad, ¿no?
que tiene que ver con el ánimo, que no tiene que ver con el ánimo tienen que ver tantas cosas, no ves lo mismo de una forma o de otra en función de mil variables, ¿no? Está aquí al lado, todavía no hemos ido, pero nos invitan, y etcétera. Bueno, pues todo esto en este primer estudio que nos van a presentar ahora, pues lo podemos ver. Y no me quiero ir ya sin contar una anécdota que todo el mundo conoce y jugar con la palabra ánimo. No es lo mismo estar animado que estar animando, porque, bueno, se cuenta siempre, y esto es falso, porque el verano es de Camilo José Cela, sino de Narváez, atención, Narváez, siglo XIX, el general Narváez, esto que cuentan, pero ya se cuenta así, ya parece que es verdad, pero no está en ninguno de las citas o de lo transcrito en el Senado, cuentan que cuando fue elegido senador Camilo José Cela, es mentira todo esto, pero bueno, porque no está escrito en ningún sitio, pero parece ser que sí. Había 42 senadores que habían sido elegidos por el rey, pues estaba durmiéndose en una sesión, encima de una sesión sobre la Constitución del 78. Entonces le dijo el presidente: señor Cela, ¿usted está dormido? ¿Está usted dormido? Y entonces el señor Cela se levantó y me dice: no, estoy durmiendo, porque no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, estar jodido que estar jodiendo, ¿no? En verdad, esto decía Camilo José Cela, pero la anécdota es del señor Narváez, porque no es lo mismo estar bebido que estar viviendo, ¿no? Y era pues no es lo mismo estar animado que estar animando. Así que muchas gracias por estar aquí, y invito a Leo y a Víctor que nos van a explicar y van a continuar con el acto. Así que muchas gracias. No sé si me escucha, sí. Muchas gracias, Alejandro, gracias a CaixaForum en este sitio maravilloso. Por un minuto nada más, vamos a contar la génesis del proyecto. Muchísimas gracias a todos y todas las que estáis aquí. Veo caras conocidas. Bueno, fantástico. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Por supuesto, pues presentaros lo que esperáis que os presentemos. Digo, hablando de expectativas, ojalá que las superemos, como decía Alejandro. Se trata de contaros cómo los profesores, cómo los docentes, pues están con su estado de ánimo. Para eso, pues han participado, ya os lo va a contar Julián Roa, pues más de 3.800 docentes de toda España. Ahora bien, nos interesa, nos gustaría, creo que también está bien que os contemos la génesis del proyecto, por qué estamos aquí, de dónde se origina esta situación, esta presentación. Bueno, viene como muchas de las cosas que hacemos en nuestro país, pues almorzando. Víctor y yo tenemos la fortuna de hacer lo que denominamos en nuestro lenguaje interno encuentros gastronómicos, periódicos, digo, sin una fecha determinada. Oye, ¿hacemos otro encuentro gastronómico? Bueno, el caso es que estos encuentros gastronómicos están pues, llenos de contenidos educativos, porque tanto Víctor como yo pues, nos dedicamos gran parte de nuestra vida al mundo de la educación. En esos encuentros gastronómicos pues hablamos, intercambiamos ideas y en un momento determinado decimos: ¿cómo están los profesores? ¿No? Bueno, Víctor es profesor. Víctor y yo tenemos la oportunidad de hablar con centenas de profesores al cabo de un año, ¿no? Y por lo tanto tener, digamos, un pulso sobre cuál es pues, su situación, sus quejas, las cosas que les emocionan, en definitiva, tener un pulso sobre cómo están los profesores, ¿no? Bueno, y entonces decimos: oye, los profesores, pues su estado de ánimo, nos gustaría saber cómo es su estado de ánimo, ¿no? Y otra de las cosas que nos planteamos es que en la hipótesis y la sensación que teníamos que su estado de ánimo era mejorable, que es lo que vamos a ver hoy, pues que el hecho de que por qué su estado de ánimo es como es. Y entonces nos planteábamos una pregunta que nos podemos hacer como sociedad, ¿no? Que es: ¿qué es lo que hacemos cada uno de nosotros, cada uno de los colectivos, cada una de las personas que integramos la sociedad, que decimos que nos preocupa mucho la educación, por aquellos que la protagonizan, que son los docentes, ¿no? Entonces, ante esa pregunta que nos decimos: oye, ¿qué hacen los directores de los colegios? ¿Qué hacen las madres y padres? ¿Qué hace la administración pública? ¿Qué hacemos todos, en definitiva, para conseguir que aquello que tanto nos importa, que es la educación, aquello que ocurre cada día con tantos niños y niñas de nuestro país, aquello que ocurre que depende de lo que depende del futuro de nuestro país, pues les entregamos a los docentes, a nuestros hijos e hijas, y quizás, pues no estamos haciendo lo que, en palabras del psicólogo Jonathan Haidt, dice que es el espíritu de la colmena, ¿no? Que nada de demostrar Jonathan Haidt que cuando un equipo, puede ser un equipo, una sociedad, puede ser una empresa, en este caso una sociedad,
trabaja, funciona como una colmena, pues esa colmena se convierte casi como indestructible, ¿no? Bueno, pues esa es la génesis del proyecto. A partir de ahí empezamos a tener más encuentros, no todos gastronómicos, ¿no? Y Víctor, te dejo a ti, ¿cómo sigue la historia? Sí, muchas gracias, Leo, muchas gracias a todos los que nos acompañáis hoy. Sí, la verdad que, bueno, esos encuentros gastronómicos que son ya una institución para nosotros, ahí le falta un pequeño detalle, y es que yo ese día llegué pues realmente enfadado, ¿no? Porque como soy profesor y venía quemado, ¿no? Entonces, yo no sé si, luego le preguntaré a Silvia, porque a mí muchas veces me dice la gente, dice, ¿tú nunca te deprimes o nunca tienes ansiedad? Digo, no, yo me cabreo. Yo no me deprimo, me cabreo. Entonces saco mi rabia por ahí, debe ser, no sé si es una buena válvula de escape. Entonces estaba ese día enfadado como profesor, pues con la burocracia, con la administración, con muchas cosas. Bueno, yo soy profesor universitario también, que bueno, también es otro mundo, ¿no? Y entonces, pues de ahí dijimos, oye, pero Leo y yo estamos en los colegios todos los días prácticamente, ¿no? Y hablando con profesionales de la enseñanza, desde la educación infantil hasta bachillerato, primaria, secundaria, y veíamos que realmente esto es un problema grave, ¿no? Percepción, ¿no? Como investigador, puesto que también soy doctor, la investigación científica nace de una hipótesis, ¿no? Entonces decíamos, oye, tenemos la hipótesis de que los profesores están mal, no sabemos si están peor o mejor los de la pública que los de la privada o la concertada, no sabemos si están peor los de infantil y secundaria, pensamos que a lo mejor son los de secundaria los que peor pueden estar. También pensamos, oye, yo creo que es la burocracia, yo creo que son los cambios legislativos, yo creo que son, no sé, los padres, son los estudiantes, ¿qué es lo que realmente desmotiva a los profesionales? Y de ahí, pues, nos pusimos manos a la obra y, desde luego, como no podía ser de otra forma, creímos que esto había que hacerlo con muchísima seriedad. Y por tanto, hablamos con Julián, decano, yo soy profesor también en la Universidad de Distancia de Madrid. Hablé con Julián, que ha sido profesor de tiza y de pizarra muchos años y ahora es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Educación, y dijimos, oye, tenemos que hacer esto muy bien, muy seriamente, y tenemos que hacer una muestra lo más representativa y a nivel nacional. Y en este sentido, pues rápidamente Julián cogió ese testigo, ¿no?, de la parte académica, de dirigir este estudio, que lo ha hecho, pues desde luego, extraordinariamente bien. Muchas gracias a la Universidad de Distancia de Madrid y a todos mis compañeros también que han apoyado el estudio. Y bueno, pues fuimos sumando a gente, ¿no? Aquí está pues Anabel Valera, Enrique Escandón, todas las instituciones que están aquí que nos acompañan, sindicatos, AMPE, FESIE, FEUSO, todas las instituciones y organizaciones que nos ayudan, Edelvives, Pantallas Amigas, bueno, pues todas las instituciones que nos están ayudando, y que gracias a todos pues hemos podido llegar a 3.800 profesores de toda España. Y nada, realmente pues para nosotros bueno, es hoy un día un motivo de felicitar a los profesores en el Día del Docente, por supuesto, y es un día de alegría, pero también un poco de preocupación. Darle las gracias a Silvia Álava, que nos acompaña y que nos ha ayudado, ella también, en la promoción, ha estado en todo y no ha querido, pues, que le pedimos que por favor estuviera como psicóloga especializada en educación, también como doctora en psicología, que nos acompañara. Y bueno, pues yo creo que Julián y Silvia son los verdaderos protagonistas también de esta presentación, así que muchas gracias. Y por último, digo, antes de que Julián y Silvia suban, pues decir que ese es el primer estudio nacional del estado de ánimo de los profesores, pero que la vocación del estudio viene aquí. Ánimo, profes. Y Julián, perdón, que he dicho, perdón. Somos digitales responsables. Ah, sí, sí, perdón. Sí. Sí, que nos colaboran con nosotros Fundación de Bilbes y Digitales y Responsables. Julián Roa, Silvia Álava, muchísimas gracias. Vais a permitir que me coloque en el atril más porque tengo aquí el mando y estas cosas, pero vamos, luego yo me muevo bastante, así que intentaré estar bueno, desplazándome por el escenario. Lo siento por si alguno me tiene que grabar, ¿no? Lo aviso. Bueno, lo que han presentado Leo y Víctor, pues ha sido así. Yo he de decir que no he estado en esos encuentros gastronómicos, así que ya sabiendo de dónde viene todo, pues para la siguiente ya me apunto, ¿no?, al encuentro gastronómico, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un placer pues, poder estar hoy aquí, un orgullo también. Bueno, pues intentando
hacer llegar este mensaje, hacer llegar estos resultados, este estudio que hemos hecho. Yo, bueno, ahí aparece que soy decano y estas cosas de la Facultad de Ciencias de la Salud. Yo soy maestro y he sido maestro toda la vida, llevo dedicándome a la educación toda la vida, desde la enseñanza de adultos hasta la enseñanza de niños de primaria, de secundaria, bachillerato, y ahora pues estoy en la universidad. Y espero que ese camino sea de retorno también. O sea, quiero volver a las aulas también y quiero volver a estar ahí. Con esto quiero decir que vivo de primera mano rodeado de profesores, pues a nivel familiar, personal, como decía Víctor y Leo, ¿no? Cualquier conversación acaba derivando en educación. Y palpamos todos los días pues, una situación que en principio es preocupante, ¿no? Por eso, bueno, pues nos lanzamos a hacer las cosas como se tienen que hacer a nivel de un estudio que decía Víctor, ¿no? Académico. Vamos a intentar hacer un estudio exploratorio, inicial, vamos a intentar ver qué vemos y por eso pues, nos propusimos hacer este estudio a nivel nacional. Finalmente, gracias a todo el apoyo de todas estas instituciones, sindicatos, patronales, asociaciones, etcétera, pues llegamos a esa muestra de 3.800 estudiantes, bueno, 3.700 y pico, porque luego siempre hay una pequeña pérdida de algunas personas que no rellenan todo el cuestionario, etcétera, pero más o menos podemos redondear en torno a 3.800 estudiantes que fueron los que realmente participaron, en este caso profesores, ¿no? Con los datos de docentes que hay en España, pues bueno, nos da una muestra muy significativa, un nivel de confianza altísimo, con lo cual, bueno, pues tenemos una buena foto a nivel nacional de qué es lo que ocurre. Y el objetivo pues era clarísimo, ¿no? Como tenéis ahí en la transparencia, pues bueno, era sobre todo tratar de detectar algunos factores que influyen y, en una segunda instancia, pues conocer cómo estaban nuestros compañeros y compañeras, ¿no? en las aulas. A nivel nacional, bueno, tenéis un montón de datos, cualquiera que quiera lo va a poder descargar luego, con lo cual va a poder tener acceso a toda esta información en detalle. Decir que, aunque el estudio es a nivel nacional, es verdad que tenemos una mayor representatividad en algunas comunidades autónomas, hemos tenido más éxito en algunas comunidades autónomas que en otras, ¿vale? Por tanto, bueno, no queremos en ese sentido que la foto vaya a nivel autonómico. Esperamos que en el futuro podamos seguir ampliando el estudio para tener una foto fiel por comunidades autónomas. Y lo que sí tenemos es una buena distribución en cuanto a los datos de la población, que coinciden bastante bien con los datos generales de la población de los 650.000 docentes de los que estamos hablando. Como veis, pues hay de todos los perfiles de edad, con diferencias de experiencia, etc. Quizá, como nota técnica, pues quisimos separar la edad de la experiencia porque nos encontramos que en el mundo educativo empieza a llegar mucha gente a la educación más tarde. No es esta carrera que se hacía con 20 y pocos años y que uno ejercía toda la vida, sino que empieza a haber un montón de perfiles de gente que se incorpora como una segunda profesión en un momento diferente de su vida. Y queríamos que, bueno, que a nivel técnico nos podía dar una información diferente, separar la edad de la experiencia, ¿no? Dicho eso, pues voy a presentar en mi caso la primera parte de este objetivo que teníamos, los factores que influyen en la labor docente, y voy a dejar luego a Silvia, ¿no?, que nos hable de la segunda parte, de ese estado de ánimo de los docentes. Así que yo voy a intentar contar algunas claves, algunos elementos que hemos visto, ¿no? Bueno, quizá uno de los primeros elementos que surge cuando uno interacciona con los docentes y les preguntas, pues es el papel que juegan las familias, ¿no? Pues vais a ver que, claro, los docentes obviamente entienden que las familias son muy importantes en la educación y que son muy influyentes en su estado de ánimo, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo sorprendente en este caso es que los docentes no consideran que las familias tengan la capacidad suficiente para abordar la educación de sus hijos. Eso es lo que piensan los docentes. Quizá, bueno, ese titular hay que matizarlo un poco. Veis las columnas azules, ¿no?, donde tenemos esa influencia de la familia, donde la mayoría tienen clarísimo que es muy, muy importante, pero esa capacidad educativa pues, quizá está más en el medio, ¿no? El titular en ese sentido, bueno, pues como todos los titulares, recoge lo más destacado. Así que tenemos unos docentes que saben que las familias son influyentes, pero que confían poquito en su capacidad educativa como único actor. Por tanto, ellos se asumen una responsabilidad mayor también. También hemos visto que
los docentes sí que están muy, muy influidos, ¿vale? Cree que su estado de ánimo influye directamente en lo que hacen. O sea, sí están preocupados, lógicamente. Estos son datos que pueden parecer obvios, pero que es bueno comprobar que efectivamente se dan, ¿no? Y vemos que efectivamente, ¿no? Pues, creemos que los docentes son conscientes de que su estado de ánimo cambia mucho. Cualquiera que ha estado en aula lo sabe, no es lo mismo dar clase un viernes a última hora, ¿no?, que un lunes a tercera, por ejemplo, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? No es lo mismo después de un examen que antes de un examen, no es lo mismo después de una pelea en el patio o de una bronca con un compañero que en otro momento. Es decir, el estado de ánimo evidentemente influye radicalmente en cómo luego imparten su docencia, ¿no? Bueno, dicho eso, hay que destacar también dentro del estudio pues, que los docentes es una profesión que afortunadamente sigue siendo vocacional, que incluso estas personas que se incorporan más tardíamente a la docencia también o han tenido alguna idea en el pasado, ¿no?, de ser docentes, o era algo que querían hacer, era algo que tenían pendiente, era algo que querían devolver de alguna manera. Los docentes son vocacionales, fundamentalmente. Eso es muy bueno, pero a veces es malo, porque como son vocacionales, a veces les damos demasiadas responsabilidades sin los recursos adecuados. Como les gusta, pues bueno, pues que lo hagan, ¿no? Bueno, pues hay que tener cuidado con la vocación, que a veces se vuelve en contra, ¿no?, de los docentes. Y, sin embargo, cuando les preguntas si recomendarían a otras personas ejercer como docentes, veis que la cifra baja considerablemente, ¿no? Tenemos que ya no recomiendan tanto ser docente. Ahí empezamos a ver signos de ese estado de ánimo de los profesores. Son vocacionales, pero no lo recomendarían tanto. Un poquito del detalle, ¿no?, que tenéis aquí. Y bueno, en algunos casos veis que el depende, bueno, pues habría que ver, ¿no?, un poquito eso. Más cositas interesantes, un poco para llegar a entender luego ese estado de ánimo que tienen los docentes. Bueno, pues quizá creen que el 71% cree que el reconocimiento social es muy, muy importante, que influye muchísimo. ¿Los docentes están reconocidos socialmente? Hoy es su día. Pues yo creo que la mejor manera de reconocerlo socialmente es hoy, cuando vayáis a recoger a los niños a casa y esas cosas, al colegio, pues les felicitéis, ¿no?, y que les dediquéis una sonrisa y una palabra de ánimo, y quizá pues dejar para otro momento esa petición o esa queja que uno tiene, pues quizá también es bueno, ¿no?, que hoy ese reconocimiento social lo visibilicen. El hecho de que estéis aquí hoy, un número muy importante de personas y de organizaciones, y que haya medios que se hagan ecos de esta noticia, pues es muy importante, porque ese reconocimiento social es una clave que necesitan los docentes. Y, como veis en el titular, por encima incluso del salario. Es decir, el salario es una de las reivindicaciones de cualquier trabajador. Esto lo sabemos todos y todos queremos tener un mejor salario. Sin embargo, para los docentes es más importante el reconocimiento social que el salario. Y eso creo que es un dato importante. Aquí lo tenéis un poquito desglosado, ¿no?, en esta diferencia, y bueno, yo creo que se aprecia bien cómo la mayoría de los docentes pues, prefieren o puntúan más, sobre todo en la parte alta de la escala, ¿no? ¿Alguna cosita más antes de ir ya avanzando? Bueno, pues tenemos ahí un dato que creo que es importante, que es que el 75% opina que la formación es un elemento muy motivador para ellos y que además, bueno, pues creen que están suficientemente formados. O sea, creo que los profesores sí que hacen un esfuerzo de formarse diariamente. De hecho, les hemos atribuido tantas tareas y tantas necesidades de formación a los docentes que los docentes están casi en una permanente formación continua. Nosotros que participamos en esas formaciones continuas de los docentes, les vemos después de una jornada laboral cansadísimos y cómo se quedan a invertir un ratito de su tiempo, probablemente del suyo y de sus familias, a seguir formándose. Los docentes es un colectivo que considera que la formación continua es y debe ser una de sus claves, y como buenos maestros, pues también son buenos aprendices, quieren seguir siéndolo y lo consideran muy importante. Así que la formación es muy importante para ellos. Sin embargo, pues tenemos esta otra parte, ¿no? Yo creo que este es un titular, de verdad, lo creo. Hay que fijarse en lo que nos están diciendo. Y es que es abrumador lo que consideran los docentes que sería importante para ellos. Simplificar los procesos burocráticos les ayudaría muchísimo a estar más motivados. Y eso
es importante. Se habla mucho de ChatGPT, se habla mucho de la inteligencia artificial. Yo espero que esa inteligencia artificial ayude a simplificar esos procesos burocráticos. Espero que no sea una cosa más a la que tienen que atender los docentes, sino que sea realmente esa herramienta milagrosa que nos llevan ofreciendo todas las empresas tecnológicas y demás en el tiempo, ¿no? Toda esa gestión burocrática, agilizar. Pero los centros educativos ya no son ese centro de barrio que estaba por ahí, ahora participan en normas de calidad, procesos, auditorías, etc. Y está muy bien, pero a los docentes les desmotiva muchísimo. Entonces, quizá necesitan ayuda para hacer esa labor burocrática. Y vamos llegando a esta primera parte final de la presentación, ¿no? Que la que me toca a mí. Pues más del 50% de los docentes pues, aseguran que esos obstáculos de carácter burocrático y legislativo, les tenemos mareados con la legislación para arriba, cambia continuamente, pues es uno de los obstáculos principales. Es importante destacar que la legislación y la burocracia son muy importantes, pero también, como se ve en la diapositiva, que sienten que sus estudiantes tienen una falta de compromiso y eso les afecta mucho. También son muy sensibles al estado de ánimo de sus estudiantes. Así que, por ir concretando y preparando este terreno, ¿no? Para los datos, pues vamos a ir hablando de este tema también, ¿no? 6 de cada 10 docentes, en este caso, pues, piensan que no le importa a la sociedad lo que hacen. Y eso es grave, porque si tu labor no importa a nadie, pues lógicamente te desmotiva. Y si te desmotiva, pues tu estado de ánimo se ve afectado. Y como ya nos han dicho, pues tu estado de ánimo es clave para poder impartir bien su docencia, etc., etc., etc. Seguimos en ese sentido, ¿no? Así que la mayoría, como veis, pues no sienten que tienen a la sociedad al lado. En concreto, si trabajamos a nivel de sexo, ¿no? Bueno, pues en este caso pues es curioso cómo se enfrentan a la profesión las distintas docentes y los maestros y maestras, ¿no? En el caso de las mujeres, pues como veis, ellas sí sienten que son realmente influyentes en el futuro del alumnado, sí lo sienten. Y además sienten que son más importantes para el futuro de sus estudiantes. Sin embargo, en el caso de los docentes masculinos, ellos piensan que le dan más importancia a que no les permite crecer profesionalmente y que tienen acotada su trayectoria, ¿no? Bueno, pues quizá los que se dedican a esto mucho mejor que yo, pues pueden enlazar rápidamente, ¿no? Con otros estudios y cómo se percibe la educación todavía y qué importancia tiene, si es una profesión feminizada o no, la importancia social que tiene, si tiene relación con que es feminizada precisamente y que la ejercen fundamentalmente mujeres. Son temas que yo creo que son hipótesis a futuro que convendría explorar. Así pues bueno, y llegando a esta parte, pues tenemos que, ¿qué pasa con los equipos directivos, ¿no? ¿Los equipos directivos son parte o no lo son? Antes hablaba yo, antes de empezar la charla, y decía, bueno, un equipo directivo al final es un docente más en España. Es alguien que se va a incorporar antes o después de nuevo al ruedo. Al final es un compañero más, ¿no? Bueno, pues lo que piensan, quizá por ese exceso de burocracia, habría que verlo, es que la calidad del equipo directivo es clave. Un buen equipo directivo hace centro, hace colmena, es lo que decíamos antes, y que la dirección en general pues o no tiene mucho tiempo o no está preocupada por si están o no motivados. Quizá en esto la matriz de Eisenhower, ¿no? Pues a veces lo urgente nos impide ver lo importante y los equipos directivos están tan metidos en lo urgente que en ocasiones pues, no pueden hacer esa labor de equipo, de colmena, que deberían hacer, ¿no? En el caso de otros elementos sociales, ¿no? que puedan influir y que nos permiten tener esa foto para entender ahora la parte que nos va a contar Silvia, es que curiosamente pues ellos ven que son las redes sociales y los medios de comunicación, pero las redes sociales en mayoría, el factor que más influye en sus estudiantes. Por encima de las familias, por encima del centro educativo, por encima de los amigos, por encima de otros factores, ¿no? Con lo cual los docentes empiezan a ver que tienen una competencia en redes sociales
contra la que a veces no saben muy bien cómo lidiar con ella y les preocupa especialmente. Esa influencia que tienen las redes sociales, si veis el rojo, ¿no? Es todos los docentes, 3.800 docentes están coincidiendo en que en un 4 o un 5, ¿no? La influencia de las redes sociales hoy en día es clave, ¿no? Eso hace que la escuela se tenga que redibujar, redefinir, ¿no? Tenga que encontrar su lugar de nuevo y tenga que también ser consciente que hay un agente educador más en el camino, ¿no? Y ya sin más, voy a dar paso a Silvia. Un placer lo que ha dicho Víctor, nos ha ayudado en el estudio muchísimo, lo difunde, la podéis seguir en redes, todo lo que queráis, porque da gusto, lo que publica siempre es de mucha calidad y hoy pues tenemos el gusto de que nos cuente la parte del estudio del estado de ánimo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Julián. Muchas gracias también a Víctor y a Leo, bueno, pues a las personas que están detrás de Éxito Educativo, de Educar es Todo, de la Audima, que me han permitido ayudar con este estudio, que es un estudio exploratorio donde una parte fundamental es, vale, queremos saber, además es importante, ¿no?, presentarlo hoy en este Día de los Profesores, y queremos saber también esa parte del estado de ánimo. ¿Cómo están los docentes? Porque si ya en la primera presentación nos decían los estudiantes tienen que tener en cuenta cómo se encuentran de estado de ánimo para planificarse en el estudio, les vamos a notar mucho cómo están también de estado de ánimo, en si atienden, no atienden, cómo están un poco en el aula. ¿Qué opináis de los profesores? ¿Es importante nuestro estado de ánimo? Yo también soy profe de mayores, porque estoy en la universidad, pero voy mucho a coles y a institutos. Y lo veo, y creo que por eso es tan importante que atendamos, porque resulta que yo todavía, mira que he ido a colegios y a institutos aquí en España, y todavía no me he encontrado en ninguno que tenga una parte como el detector de metales, en el que tú cuando ves que pasas así, dices, venga ya, emociones fuera, modo off, como si lo pusieras modo avión, el cerebro aquí nos sentimos. Pues no, las emociones forman parte de nuestra día a día y hay que tenerlas en cuenta y hay que ver también un poco cómo están influyendo en nuestra labor como docentes, incluso yendo más allá, incluso cómo afectan a nuestra salud mental. Fijaros, porque el primer dato que tenemos es que les preguntábamos a estos más de 3.800 profes y les decíamos, ¿cómo definirías tu estado de ánimo en relación a tu trabajo? Y estamos encontrándonos que un 34,5% nos dicen que es entre deficiente y muy deficiente. Esto afecta, porque no te levantas con igual de ganas por la mañana a ir a dar clase, a ir a tu colegio, a ir a tu instituto, a ir a tu centro educativo cuando tu estado de ánimo está siendo tan flojito. Si os dais cuenta, ¿no?, estamos ahí un poco, es el sumatorio de entre muy deficiente, que sería como un 8%, deficiente pues en torno a un 26% aproximadamente. Ya es un primer dato que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son las causas que podrían estar detrás de esto? Bueno, pues un porcentaje bastante parecido, 35,5%, se siente que no está siendo bien tratado. Bien tratado muchas veces por la sociedad que no está poniendo en valor el trabajo que yo hago, educando, porque no solamente estoy transmitiendo conocimiento, sino que estoy educando a estos niños, a estas niñas, a estos adolescentes. Muchas veces los propios compañeros, la administración, las trabas burocráticas y administrativas que ya nos ha dicho Julián, todo eso hace, bueno, pues que al final son cosas que van entorpeciendo el trabajo fundamental y principal que podríamos llegar y decir, oye, que yo lo que tengo es que transmitir mi conocimiento, pero resulta que me han rodeado de toda una serie de labores y de una serie de factores, bueno, pues que hace que no me sienta bien, que no sienta bien tratado, incluso en un porcentaje alto en bastantes ocasiones, como en torno, veis ahí, ¿no?, como un 27 más o menos %, y hay muchos de ellos, ¿no?, diariamente. Y todo eso, ¿vale?, nos hace pensar y decir, bueno, ¿y detrás no puede haber un problema de salud mental? ¿Qué es lo que está pasando con la salud mental de los docentes en este país? ¿Qué es lo que está pasando con la salud mental de los docentes en España? Y a mí este dato sí que me parece especialmente importante, incluso porque fijaros que el 38,4% en estos momentos se percibiría que está cumpliendo criterios diagnósticos para tener una depresión.
Aquí lo que hemos hecho es que parte de ese cuestionario era un cuestionario para evaluar depresión, el PHQ-9, y esto, claro, no es una evaluación clínica, no les hemos evaluado, no se les ha remitido porque la encuesta es anónima, pero sí que es verdad que hay un porcentaje altísimo, 38,4%, que ya estarían diciendo, cuidado, porque esto que nos refieres que te está ocurriendo podría tener que ver con una depresión. El 6,6% incluso con una depresión grave. En torno al 10%, un poquito más, casi el 11%, depresión moderada severa. Y luego una depresión moderada, es decir, ya tenemos depresión, no es tan grave, pero ya se cumplirían esos criterios diagnósticos, pues estamos hablando en torno casi a un 21%. Entonces, son datos que son importantes, que hay que tenerlos en cuenta. Depresión leve, no sé si les llama a ustedes la atención, porque también tenemos un porcentaje muy importante de docentes que decimos, vale, en estos momentos no cumplirían criterios diagnósticos, bueno, todavía no tienen un problema de salud mental. Ya, hay un 36% que todavía no tendría ese problema de salud mental. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Que hay que esperar a que realmente lo tenga para ayudar? Es que a lo mejor si ya empezamos a ver que hay cosas que están interfiriendo en la labor docente y en la calidad de vida, es el momento de poner remedio y es el momento de llegar y decir, bueno, vamos a dar ayuda. Ayuda de todo tipo, formación, que además ya nos comentaba Julián que es de las cosas que más se valoran, pero también es ayuda en la salud mental. No hay que esperar a que el sistema colapse y que entonces entremos, ¿no?, en porcentajes ya tan altos de depresión, sino empezar a trabajarlo desde ya. También es un poco una llamada, ¿no?, a la acción y una llamada a decir, oye, que a lo mejor en lugar de pensar ¿y qué más pueden hacer? ¿Y cómo cambio la ley para que haya un proceso burocrático más? ¿O qué otra acción tienen que hacer? Es, espérate, ¿y primero no será cuidarles? ¿Y primero no será invertir en su salud mental? Hemos querido también ver si hay diferencias estadísticamente significativas entre, por ejemplo, el tipo de centro. Nos hemos encontrado que no las hay, ¿vale? Que en torno a la depresión da igual estar en un colegio público, privado o concertado. Las tasas son las mismas. Sí que las hay en torno al sexo, ¿no? Evidentemente, sabemos que las mujeres tienen mayores tasas, una mayor prevalencia de depresión en la sociedad general. Esto, evidentemente, pues también está ocurriendo en nuestra muestra. Y respecto a esos años de experiencia, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues el dato más alto, con un 39,9%, lo vamos a encontrar en los docentes que tienen entre 5 y 15 años de experiencia, ¿vale? Lo vemos aquí, que es justo donde más depresión vamos a encontrar. Quizás también tiene un poco que ver con esa curva, ¿no?, que veíamos al principio, que en esa edad también se asocia, ¿no?, con una bajada del incremento del bienestar emocional. Pero aún así, a mí me parece que los datos son demasiado altos como para no tenerlo en cuenta, la cantidad de docentes que tenemos en todas las franjas de edad que en estos momentos están cumpliendo esos criterios para depresión y lo que decíamos del naranja, de la depresión leve. Esto va a ser un tsunami, que en un determinado momento lo comentábamos cuando preparábamos esta presentación, porque es raro el pensar y decir, bueno, tú cuando ya empiezas a ver que empiezas a tener determinados síntomas, que no estás bien, déjalo pasar, que esto mejora solo. ¿Cuántas veces se mejora solo? Muy pocas, muy pocas. Entonces, si ya estamos viendo que hay algo que se nos va a venir, vamos a tener que poner esos medios antes y vamos a empezar a cuidar, ¿no? Y sería necesario empezar a cuidar esa parte de la salud mental. Respecto a la etapa educativa, también quisimos mirar si había alguna diferencia estadísticamente significativa y lo que vimos es que es cierto que los profesores de secundaria y de la ESO tienen mayores tasas, pero de depresión leve. Lo que sería en depresión moderada, severa o severa, ahí ya no se encontraron diferencias. Son prácticamente las mismas, sin diferencias estadísticamente significativas. Pero sí respecto a la depresión leve. Estar en las últimas en los últimos periodos de los ciclos formativos, pues ahí sí que se relaciona con una mayor prevalencia de depresión leve. Yo no sé
si estos datos les asombran, les llaman la atención o no. Porque es que si pensamos, la propia definición de la salud mental que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que tú tienes que sentir que tienes las suficientes herramientas, las suficientes capacidades como para desenvolverte con éxito en tu día a día y además mantenerte productivo, ser un adulto funcional, resolver, ¿no?, las situaciones del día a día. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la docencia? ¿Qué es lo que ha ocurrido en los colegios o en los institutos? La situación no es la misma de la que teníamos hace unos años. Yo voy mucho a coles y a institutos aquí en la Comunidad de Madrid y yo siempre lo hablo con los profesores, digo, lo que nos estamos encontrando ahora en las aulas, pues no es lo que nos encontrábamos antes. ¿Siempre ha habido casos complicados? Por supuesto que sí. ¿Siempre ha habido casos difíciles? Claro, pero tantos por aula, no. ¿No? Esto se ha complicado. Entonces, ¿se ha complicado muchísimo la situación con los alumnos? ¿Se complican cada vez más los trámites administrativos y se incrementan las exigencias que se da al profesorado? O sea, que la situación, por así decirlo, la hemos hecho mucho más difícil. ¿Y qué ha pasado con las herramientas y con las competencias? ¿Se han entrenado? Se da una formación, pero desde luego no es la suficiente. Entonces, no nos tiene que asombrar que, claro, esto al final termina pasando factura a nivel de salud mental. Y los datos van un poco en consonancia de lo que encontramos. En estos momentos, la Organización Mundial de la Salud nos dice que 1 de cada 4 personas tiene un trastorno de salud mental. Los datos de 2022 de la Confederación de Salud Mental de España de Docentes pues nos estaban diciendo parecido, ¿no? En ansiedad era un poquito más alto, un poquito más del 50%, y en depresión un 42%. O sea, que va muy en la línea de lo que ya se han encontrado estudios previos. Lo que es interesante y es importante es ponerlo encima de la mesa para darle solución y para decir, bueno, pues entonces algo tendremos que hacer para poder mejorar la salud mental de los profesores y las profesoras de este país. Porque hay un dato que todavía es muchísimo más dramático y es que estamos viendo continuamente en las noticias cómo se van incrementando el número de suicidios. Aquí lo que vemos es que el 13,12% está presentando ideación autolítica o intención de conductas autolesivas, ¿vale? Es un porcentaje bastante alto. De nuevo, ¿no? Lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, en España en estos momentos estamos entre el torno al 5 al 10%. Por franja de edad, por ejemplo, los más jóvenes ha incrementado 12-14%, en los adolescentes todavía más, pero ya son porcentajes que son especialmente altos. Lo que más dramático nos parece son esos, 1,2, 1,7% que están siendo casi todos los días o más de la mitad de los días. Y esto también nos tiene que hacer pensar, porque al final ser docente es mucho más que estar en un aula y que estar transmitiendo conocimiento y dando la lección de es que hoy toca matemáticas, hoy toca lengua, ¿qué es lo que toca? También hay una parte importante que es de acompañar en el desarrollo de los alumnos y de corregularles, es decir, los niños, los adolescentes, hay muchas veces que no saben controlar sus emociones, no saben manejarlas. ¿Porque no quieren? No. Porque su cerebro todavía no está del todo maduro. Porque para poder regular completamente nuestras emociones de forma autónoma necesitamos que madure lo que se llame la red de control ejecutivo, la función ejecutiva caliente, que está en esta zona aquí del cerebro, el lóbulo prefrontal, que termina de madurar en torno a los 25 años. ¿Eso qué significa? Que un niño, que un adolescente necesita muchas veces que su familia, que es la que está con él en casa, le ayude a corregular cuando hay una emoción difícil, le acompañe. Pero es que, ¿qué es lo que ocurre? Que en todas las horas que estamos en el colegio o en el instituto también hay emociones difíciles. Y ahí es la labor del docente quien muchas veces ayuda. ¿Cómo podemos exigir a los profesores, a las profesoras, que hagan esta labor si 1/3 de ellos no se encuentran bien? ¿No? Refieren que incluso podrían tener problemas asociados con una depresión. No podemos exigirles que hagan tantas cosas. Yo creo que es el momento quizás de pararse
y de cambiar el sistema y de empezar a pensar, es que a lo mejor, ¿no?, en algún momento, en lugar de tanto peso a temas burocráticos, en lugar de dar tanto peso a temas administrativos, en lugar de pensar ¿y qué más les puedo pedir hacer? ¿Y qué más, por favor? Pero si es que la jornada laboral, esto es una cosa, ¿no?, que, perdona, ¿quién termina de trabajar? ¿Qué profesor termina de trabajar cuando se va a casa? ¿Hay alguno? Esto es lo que puede pensar la sociedad, ¿no? Pero eso no es así. En lugar de cargar con más jornada laboral, quizás sería el momento de plantearnos cuidar la salud mental de los docentes y, sobre todo, establecer una estrategia, un plan de acción para empezar a hacerlo. Así que muchas gracias y mucho ánimo, que lo que podemos decir es que, oye, que se hace lo mejor que se puede, que tenemos una labor fundamental que es cambiar el mundo. Para eso necesitamos cambiar ahí las generaciones futuras, pero hay que estar bien emocionalmente y hay que estar estable a nivel de salud mental. Muchas gracias. Vamos. Bueno, Vale. muchísimas gracias, Silvia, Julián. Esperamos que os haya sido de utilidad este estudio, da una pista. En este grandísimo barco en el que caminamos todos, que es la educación, pues efectivamente pues, los docentes son una parte importantísima y esa es nuestra vocación, nuestro espíritu, ¿no? El espíritu de tratar de conseguir que esos protagonistas de la educación, de ese gran barco que todos deseamos que arribe a buen puerto, que es la educación, pues lo hagamos de la mejor manera posible. Dice, no sé si habéis leído el Allegro Manontropo de Cipolla, ¿no?, que dice que lo estúpido es aquello que me hace a mí daño a mí y también hace daño a los demás, ¿no? Y dice que lo inteligente es todo lo contrario, ¿no? Es aquello que me hace bien a mí también hace bien a los demás, ¿no? Bueno, pues ese es el ánimo de este estudio, ¿no? Tratar de hacer algo inteligente, y algo inteligente es conseguir hacer algo que haga bien por la educación, que me va a hacer bien a mí, a mis alumnos, a mis hijos, y también va a hacer bien a los docentes, a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, como digo, ese es el espíritu del estudio. Y en ese sentido queríamos dar las gracias muy especialmente a la Fundación Edelvives. No sé dónde estás, Juan Pedro. Sí, Juan Pedro, hola, Juan Pedro. Y bueno, y simplemente digo, aprovechar que estás aquí para, a lo mejor no sé si tenemos un micrófono por ahí, si puedes decirnos en 2 minutos lo que hacéis desde la Fundación Edelvives, o a lo mejor si quieres acercarte aquí, como quieras, como tú prefieras. Bueno, tenemos un micrófono ahí, mira, te vamos a acercar. Digo, porque esa es una muestra, ¿no? Una muestra de vocación por precisamente hacer que este barco de la educación pues vaya a buen puerto. Entonces, si te cedemos la palabra. Nada, agradecer, por supuesto, que os animéis a lanzar proyectos de investigación científica que dan razón a una necesidad que, lógicamente, la habéis puesto encima de la mesa. Yo me he quedado más preocupado todavía al escucharos de la magnitud que tiene de verdad ocuparnos del profesorado, de los docentes, de los educadores. Nosotros sí que llevamos ya un tiempo trabajando una cátedra muy concreta sobre el cuidado educativo integral. Y en ese cuidado, por supuesto, de los alumnos, de las familias, de las instituciones, de todas las instituciones, pues bueno, están los profesores. Hicimos una investigación también con otra universidad, la Universidad de Comillas, precisamente para desarrollar herramientas, como decías, Silvia, concretas que detecten pues cómo estamos, ¿no? Me preocupa mucho, o nos preocupa mucho, que el factor determinante del educador, del profesor, pues no esté en nuestro sector, en nuestra sociedad, pues como tiene que estar. Yo creo que muchas de las claves de nuestra forma de nuestra educación radica en el reconocimiento de la sociedad a nuestros profesores, ¿no?, a nuestros educadores. Yo soy profesor también de universidad, he estado muchos años trabajando en la pública, en la concertada, en España, en muchos países también que ojalá tuvieran estas posibilidades que tenemos nosotros. Pero a veces el ocuparnos, que esto es un poco la clave quizá que nosotros queremos dinamizar, el cuidar al que cuida, porque realmente estamos en una clave donde el docente se convierte en un cuidador integral, no solo de un ámbito específico, lo académico. Buscar estos acompañantes, me gustaba, ¿no?, que decía Silvia, ¿no? ¿Cómo acompañar a los educadores? ¿Por qué no tener también en nuestras aulas psicólogos o profesionales que nos ayuden? Igual que hay en el ámbito sanitario, ¿no?, en las escuelas, que se está peleando también mucho, ¿no?,
por nuestros chicos. ¿Por qué no también tener personas profesionales que de verdad ocupen este espacio? ¿Por qué no empezar a hablar y dedicar tiempo, y esto también nos ocupa la Fundación, al profesor, a los profesores, que son de vocación, y esto es algo que es muy difícil encontrar en otros sectores, y por supuesto que no sea el debate político permanentemente. Estamos ya hartos de que ocupen nuestro espacio, que ocupen ese espacio que es nuestro, que es del educador. Y luego la familia. Creo que no podemos estar ajenos a este binomio. La familia, la escuela tienen que ir de la mano. No son agentes externos o que aparcan nuestros hijos. Esto también implica y de alguna manera nos tiene que estar en alerta, ¿no? Queremos trabajar desde la Fundación y quiero también públicamente sumarme a este proyecto, que me parece una iniciativa preciosa, más con datos concretos. Udima, felicidades, porque esto hay que ser valientes también para decir las cosas. Y queremos llegar también a la OCDE. Estamos trabajando en un proyecto de investigación serio, exigente, donde el cuidado, y esto es parte del cuidado, pues de verdad se tome en serio y sea una variable, una competencia que se tenga que trabajar y que se tenga que diagnosticar. Muchísimas gracias, Juan Pedro. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, y aquí estamos pues quienes pues han participado en la dirección del estudio, quienes hemos creado al principio del estudio para responder a las preguntas que nos queráis plantear. Aquí estamos encantados de responder a lo que consideréis oportuno. Y sumaros, si queréis, al encuentro gastronómico también, ¿eh? Creo que cuando queráis. Lo único que os invite, os pediremos que paguéis la primera vez, claro. El más joven. Bueno, no sé si alguien se lanza a... Gracias, muchísimas gracias, porque la primera siempre es la más difícil. Sí. Muchísimas gracias. Te vamos a acercar un micrófono a mi compañera Marieli. También aprovecho para dar las gracias a Carmen Llopis, a Carlos Represa, a María Doctor, que estaba por aquí, a Marieli, a todo el equipo, digo, por hacer este fabuloso trabajo. Sí. Buenos días y lo primero, enhorabuena por esta iniciativa, me parece interesantísimo, muy preocupante también, evidentemente, pero muy interesante. Yo quería hacer una pregunta relacionada con que veo que el estudio está muy vinculado al ámbito docente del profesorado, pero si habéis hecho algún tipo de alusión o algún tipo de cuestionamiento en cómo están los equipos directivos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y concertado. Ahora, digo, que no se me olvide agradecer también a Ana Verónica, que estará por ahí, que ha hecho un trabajo increíble, ¿no? Sí. Bueno, los equipos directivos, efectivamente, bueno, además, aquí por alusiones, pues me han mirado rápidamente porque Sitio Educativo es un diario que va dirigido a los directivos, ¿no? Es el diario de los que deciden la educación, aunque también está abierto, lógicamente, a cualquier profesional de la educación, y sí que es verdad que hemos visto que tienen un papel importante. Todo este estudio no hemos querido, porque la profundidad es tremenda. Hemos puesto solamente, por ejemplo, el dato, las diferencias, que no son muy significativas, si os habéis fijado, entre pública y privada, sobre todo la parte que ha presentado Silvia, pero sí que pues, se ha preguntado las etapas, la función, la titularidad del centro, y lo que sí que, o sea, lo más significativo que hemos visto es que para los profesores en su conjunto, el equipo directivo, o sea, para el 90%, el equipo directivo es fundamental en ese estado de ánimo, pero sin embargo, solo el 70% consideran que les están siendo de ayuda. Pero, o sea, el dato de si el equipo directivo está mejor o peor no lo hemos segmentado como tal. No existe no había una... Lo ha dicho Julián, la inmensa mayoría de los equipos directivos, y esa es yo creo que la principal problema, y yo lo que percibo. Además, mis interlocutores normalmente son los equipos directivos, es que están, yo diría que peor, porque tienen todas las mismas responsabilidades que los profesores, más encima la gestión, más hemos visto que los dos factores más determinantes en ese mal estado de ánimo es la burocracia y los cambios legislativos. ¿Quién se come eso principalmente? Los equipos directivos. O sea que yo creo que indudablemente, yo desde aquí hemos felicitado a todos los docentes. Quiero felicitar públicamente a muchos de los que estáis por aquí, sois equipos directivos, y os quiero agradecer vuestra labor heroica, porque yo creo que además no está pagado y que ser hoy director equipo directivo está pasando. No quieren en muchos países como Francia, pero está pasando en España, el País Vasco, en La Rioja, en demás países, que quedan vacantes en la escuela pública porque nadie quiere ser directivo de un centro educativo. Así que aquí tenemos unos cuantos. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis hoy. Sí, muchas gracias y enhorabuena de nuevo. Gracias. Gracias. Tenemos una segunda pregunta. Muchísimas gracias. Aquí.
Buenos días. Lo mismo en primer lugar. Felicidades y gracias por iniciar esto, que espero que dentro de unos años digamos que es el 25º estudio sobre, ¿no? y que sirva, sobre todo un estudio, ¿no? Nos sirve para ponernos objetivos, más que para quedarnos solo con los datos, ¿no? Los datos, y pasa que en mi cabeza está al revés, a lo mejor por mi forma de ser o mi personalidad hay un 30 y tantos % de personas que están en ese punto de depresión, por ejemplo, ¿no? Pues yo me pregunto entonces, ¿qué pasa con el otro 66%? ¿Qué están haciendo bien o cómo están viviendo la educación, su trabajo, su vocación, para no estar ahí? Porque de ahí podemos sacar herramientas para ayudar a ese 34% que está en ese estado que es evidentemente crítico, ¿no? Y a mí me ha llamado poderosamente la atención. Yo creo que como podemos hacer prospección de los estudios, ¿no? Y decir, próximos estudios, pues a lo mejor uno también es ¿qué haces para ser feliz en tu trabajo? ¿No? Estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero yo creo que es importante identificar, tú Silvia lo decías, y perdona que te tuteé, pero aunque te sigo en las redes, pero aquí te puedo tutear, ¿no? Decías, ¿no? Que falta de herramientas, ¿no? Decíais, falta, totalmente de acuerdo, pero es que hay un 60 y pico que las tiene, de alguna manera, no sé cómo, ¿no? Y hay equipos directivos que las tienen también, de alguna manera, que están funcionando. Pues también sería interesante ir ahí, ¿no? No sé qué pensáis, pero ir a lo que sí está funcionando y cómo podemos proyectarlo y que sirva como un primer paso, ¿no? Como una ayuda a aquellos que no saben cómo hacerlo. Te contestamos, Silvia. Vale. Bueno, te tengo que dar un dato que no es tan bueno, ¿vale? Y es que no hay un 65% que las tenga, porque date cuenta que habíamos dicho que estaba justo mirando el dato para hacerlo, que otro 36% tenía depresión leve. O sea, que realmente sin síntomas, sin tener ningún síntoma de depresión en la muestra, estamos hablando en torno a un 20, ¿no? Te lo puedo decir, un 25%, ¿vale? O sea, que es un 25% los que realmente no tienen ningún síntoma de depresión. Pero sí que es muy importante la pregunta que tú haces. ¿Qué es lo que están haciendo estas personas que no hacen las otras? Bueno, pues ahí lo que hay que valorar es, oye, lo primero de todo es la situación muchas veces que tienen a nivel individual y cuáles son las estrategias que están utilizando. Bueno, pues hay personas que, bueno, pues por su tipo de personalidad, ¿qué es lo que pasa? Que son más resilientes y, bueno, pues que les cuesta más que entrar en un problema de salud mental, o enseguida pueden ver esa parte más positiva o que tienen más herramientas. Pero lo que realmente nos interesa es, vale, pero es que si a ti por genética no te ha tocado esto, es que esto se puede aprender, es que esto se puede mejorar, es que esto se entrena. Y se entrena, ¿no? En dos, por hacer una reducción muy simplista, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es, oye, con aquellas personas que ya tienen esos criterios diagnósticos que podrían tener depresión, hay que trabajar, hay que ir al foco del problema, hay que tratar esa depresión. Y con a lo mejor otras personas que no las tienen, es decir, vale, entonces, ¿cómo potenciamos las emociones agradables en tu día a día? Y eso hay mucho estudio y hay mucha evidencia científica de lo que puede hacer. A lo mejor unas cosas que nos pueden ayudar, hay un experimento muy clásico de Martin Seligman que lo que le pedía a las personas es que todos los días tenían que apuntar 3 cosas positivas que habían pasado en su día a día. Y a lo mejor eso me ayuda a poner un poquito más el foco en lo positivo. Si cuando yo salgo de mi aula pienso en todos aquellos alumnos a los que yo hoy he podido ayudar, a los que hoy creo que se han enterado, a los que hoy me ayuda, porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Que parece que estamos diseñados para poner el foco de atención en lo negativo. Y al final parece que has tenido un día tremendo porque ha habido 1 o 2 que te la han liado, que es bastante probable, ¿eh? Cuando estás en aulas con chavales. Pero otras veces nos olvidamos que ha habido otros 15 que han estado allí, que no han dado ningún problema, e incluso alguno que le he podido ayudar con algo en concreto. Bueno, pues esas son pequeñas estrategias que se pueden aprender y que se pueden mejorar. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque a una persona que ya está cumpliendo criterios diagnósticos para depresión, decirle esto te va a mirar como... ¿Qué me estás contando? Yo no puedo hacer eso. Entonces hay que distinguir. Vamos a potenciar emociones agradables y a ver cómo se potencian, pero sin olvidarnos que los que ya podrían tener ese criterio diagnóstico que ya tienen depresión, aquí hay que hacer un tratamiento mucho más profundo, porque diciéndole, fíjate en lo positivo, lo mismo incluso consigues el efecto contrario de sí, no me entiendes, es que claro, yo soy aquí el bicho raro. Mucho cuidado, ¿eh? Porque yo creo que hay que distinguir y hacer las dos partes.
Muchas gracias, Silvia. Ah, sí, perdona, Julián, ¿ibas a decir algo? No, bueno, que había una batería dentro del test, ¿no?, en el que preguntábamos por la motivación, ¿no?, de los profesores. Queríamos buscar también, ¿no?, qué es lo que le motiva y viendo, en función de lo que le motiva, cruzar ese dato también con cómo luego puntuaban con la escala. Es un trabajo que está por hacer y que creo que puede dar algún resultado interesante. Así como adelanto, ¿no?, los profes nos dicen que lo que les motiva más es que sus alumnos aprendan, porque es para lo que se han dedicado a la docencia, lógicamente. Y yo aquí hago una reflexión. Yo cuando me toca ir a algún centro educativo a hablar con profes, normalmente les llegamos a los centros educativos inconscientemente cuestionando su labor, ¿no? A un profe se le pide el 100% de éxito, ¿no? Y no tener el 100% de éxito en una clase, que haya 5 o 6 alumnos que no superan o que no hacen, eso. ¿Qué pasa? Que les lanzamos un mensaje, venimos entusiasmados, les queremos formar en aprendizaje cooperativo, en el último TIC que haya, ¿no?, en esto, y damos a entender que lo que hacen lo hacen mal o que tienen un amplio margen de mejora porque no llega al 100%. En educación no existe el 100%, es imposible. No hay ningún método educativo que llegue al 100%. Entonces, cuando contamos esos mensajes a un colectivo muy motivado, muy vocacional, con muchas ganas de formarse, también está en nuestra parte, como formadores, el recordar que, oye, lo que estás haciendo está bien. Vamos a ver si podemos llegar a uno más. Vamos a intentar llegar al siguiente. Vamos a intentar enriquecer tu batería de herramientas. Porque ningún docente se puede enfrentar a una clase a lo largo de 30 o 40 años sin miles de herramientas. Tenemos que ser un poco diógenes en ese sentido, ¿no? Entonces, si los docentes lo que quieren es que sus alumnos aprendan, recordémosles como emoción positiva que ya tienen a muchos estudiantes que están aprendiendo con ellos, porque eso les va a motivar. Y además, digámosle, y no te preocupes, que como sé que te gusta formarte, te voy a dar formación para que sigan aprendiendo, pero recordando siempre lo que ya consiguen. Yo creo que esa es una buena clave para este tema. No sé si tenemos por ahí alguna pregunta más. Sí. Bueno, primero de todo, gracias a los 4, porque la verdad es que ha sido muy iluminador todo lo que nos habéis compartido. Y ahora, viendo todo esto, intento buscar ahora, enfoque en soluciones. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora, no? En una de las diapositivas que le he hecho foto ponía que 9 de cada 10 docentes cree que la calidad del equipo directivo influye en su motivación y que 7 de estos 10 docentes cree que la dirección de su centro no está preocupada por su nivel de motivación como docente. Y digo yo, ¿tenéis en mente algún tipo de publicación, de guía, de evento, pues para poder formarnos a los equipos directivos, para poder darnos ideas prácticas, primero para cuidarnos nosotros como directores, para después poder cuidar? Es decir, si hemos de darnos más a los demás y hemos de cuidarlos de una manera específica, ¿tenéis pensado algo en mente, paso siguiente, pues para dar esta guía, ¿no?, que necesitamos también los directivos para poder acompañar? Bueno, todavía no, pero bueno, que es un buen apunte, ¿no? Que sin duda alguna tenemos que digerir los resultados del estudio para poner un plan de actuación. Me sumo a lo que decía antes Julián. Seguramente lo que tenemos que hacer es también admirar a aquellos 30% que sí se preocupan y tratar de sacar buenas conclusiones de los que efectivamente consiguen buenos resultados o que son percibidos como motivadores del equipo docente, ¿no? Dice Pablo Dors, ¿no?, que muchas veces nos fijamos en el tren que no llega cuando llegan 99 trenes, ¿no? Y esto nos ocurre muy frecuentemente, es lo que estaba diciendo Silvia ahora mismo, ¿no? Indiscutiblemente hay muchos trenes que están llegando, hay otros muchos que no llegan de la forma, por lo menos no se perciben de la forma más adecuada. Se trata indiscutiblemente de hacer lo posible y esa es nuestra vocación como humildes contribuidores de buenas ideas o intentar tener buenas ideas educativas de hacer cosas como las que propones, Anabel, y muchísimas gracias. Yo por completar eso, Anabel, simplemente el apunte, oye, yo me lo tomo, recojo el guante, como decana de la Facultad de Educación. No, es decir, por eso digo, ¿qué podemos hacer, no? ¿Nos ponemos manos a la obra ya? Ya, hay que ponerse. Los planes de estudio de magisterio no incluyen un autocuidado ni una dimensión emocional, históricamente. Esas variables no están ahí. Bueno, hay que estar ahí, ¿no? El año pasado tuvimos un debate sobre los nuevos planes de estudio. ¿Estaba ahí ese debate? No estaba. ¿Por qué traemos esto aquí? Porque queremos que esté. Es decir, también nosotros tenemos que fomentar el debate. Esa es una.
y luego, pues, mientras tanto, pues, seguir trabajando en títulos propios, hacer nueva formación, seguir formando a los equipos directivos, incluir ya estas modificaciones en los planes de estudio, desde la universidad, por supuesto, y desde el primer día, ¿no? Tenemos ahí una pregunta. Muchas gracias. Buenos días y me uno a las enhorabuenas. Me viene fenomenal los datos que habéis sacado hoy, porque en mi centro este año hemos implantado con la Asociación Psicoanalítica de Madrid una hora al mes para profesores con un buzón anónimo que llega al psicoanalista para trabajar en todo esto de la salud mental. Estamos muy preocupados, ya no solo a nivel alumnos, que tenemos también un plan de salud mental con los chicos, a nivel familias, donde tenemos unas jornadas orientadas a la salud mental de las familias, y lo hemos cerrado el círculo con los profes. Os diré cosas que tal también. Todo surge también por una parte que habéis dicho del liderazgo directivo, donde yo reconozco que llevo más de 4 años yendo 1 hora a la semana a psicoanálisis, voy por esa vertiente, Silvia. Y una cosa que me he encontrado, o 2 cosas que me he encontrado, la primera es una anécdota, la segunda es la pregunta ya, después de la introducción. La primera es que muchas veces hablando se entra mucho en la crítica. Y yo pregunto muchas veces de por qué criticamos tanto y no tal. Y hace muy poquito me contestaron que hablar de las cosas buenas de los demás es muy aburrido y criticar es muy divertido. Que es una frase que es bastante lapidaria. Entonces, eso me lleva a lo último, que es, con los datos que tenemos, creo que hay una barrera muy grande que en Argentina no tienen, que es el concepto de ir a terapia. De que la gente acepte que ir a terapia es bueno, es necesario, tengas problemas o no los tengas, pero todos los tenemos. Por un tema de estar preparado, tener herramientas y sobre todo saber reconocerse y conocerse uno mismo, y a partir de ahí el poder mejorar. Entonces, ¿creéis realmente, en este caso para Silvia o para el resto, con lo que podéis hablar con compañeros, que es una barrera importante para poder afrontar el problema? Yo creo que, fíjate, la barrera sobre todo está es que ya en estos momentos, antiguamente sí que había una cierta barrera en reconozco mi problema y quiero ir a terapia. Yo creo que esa barrera ya la estamos superando. La barrera ahora es, quiero ir a terapia y ¿cómo hago para ir a terapia en un país donde el Sistema Nacional de Salud apenas tiene plazas de psicólogos clínicos? Entonces, al no tener plazas de psicólogos clínicos, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la salud mental está completamente colapsada y hay unas listas de espera tremendas. Entonces, es cierto que hay personas que pueden acceder a una terapia de un psicólogo sanitario y a una terapia privada, ¿vale? Y ayuda muchísimo. Hay otras veces que no se puede acceder y se tiene que hacer a través de determinadas fundaciones, de determinadas ayudas, y todo eso está perfecto. Pero también hay una crítica al sistema. Es que a lo mejor la parte de salud mental de la parte del Estado, creo que hay que darle una vuelta de tuerca y poder tener un sistema en el que si tú necesitas en un determinado momento acudir a un profesional de la salud mental, no tengas que esperar 6, 7 o 8 meses. Como profesor, que todavía es mucho más dramático cuando vemos con los alumnos. O sea, yo el año pasado, llevo ya justo después de la pandemia, estoy yendo con un programa de aquí en la Comunidad de Madrid a colegios y sobre todo a institutos, ¿vale? A trabajar con los chavales. Bueno, es una pequeña iniciativa porque realmente voy un día. Con un día, pues, no, Begoña muy bien lo sabe, que con un día, pues, muy poca incidencia vas a conseguir en las cosas. Pero por lo menos hemos entrado. Yo me quedo con eso, ¿no? Por lo menos ya la salud mental ya empieza a entrar en el aula. ¿Vale? ¿Y qué es lo que te estás encontrando? Yo cuando llego y les veo digo, oye, perdonad, pero a mí ese y ese, ¿los tenéis detectados? Y me dicen, sí, estamos a la espera, porque como salud mental está colapsada, ¿qué es lo que pasa? Que no le van a dar cita hasta no sé cuánto. Ya, pero es que esta cita hasta no sé cuánto, cuando tenemos una persona que tiene una ideación de pensamientos autolíticos o un alumno que le ves, ¿no? Lo que luego viene con los manguitos, porque de aquí para acá lo tiene todo lleno de cortes, es muy complicado. Entonces,
creo que es necesario no solamente dar ese paso de pedir ayuda, sino, vale, pero cuando pida la ayuda, que haya gente realmente que pueda responder. Y yo creo que hay una crítica al sistema aquí importante de hay que incrementar plazas. Ya, pero creo que eso no lo podemos cambiar nosotros. Bueno, pero yo como altavoz... Pero sí lo podemos reclamar. Claro, pues yo creo que una de las cosas, ¿no?, interesantes para este estudio, estás diciendo, ¿y qué hacemos ahora? A ver, es que esto es un estudio exploratorio. Aquí lo que estamos presentando nos hemos encontrado datos muy preocupantes e incluso algunos que son dramáticos. Entonces, vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Pero como también un poco de una convocatoria a prensa y medios de comunicación, al decir, oye, que es que necesitamos hacer algo. Y necesitamos hacer algo no solamente a nivel individual, que yo sé que todos los que estamos aquí tenemos muchas ganas, somos muy positivos y venga, nos ponemos manos a la obra y si hace falta hacemos un equipo de trabajo y cómo se puede mejorar desde las universidades y cómo se puede mejorar desde todo. Pero a veces nos falta una cosa que es fundamental, recursos, ¿vale? Dótame del recurso, porque yo con muy buena voluntad y con mucho conocimiento que podemos tener y sumar entre todos, se nos pueden ocurrir ideas y protocolos estupendos, pero luego necesito que por favor me dotes de recursos para poderlos llevar al aula. Porque si yo ahora entre todos decimos, venga, fenomenal, vamos a ponernos a trabajar, que yo estoy encantada, y vamos a empezar, si hay muchos, ¿no? Ya hay muchas iniciativas de las que se pueden recoger cosas muy interesantes, pero luego no tenemos el espacio, ¿no?, de tiempo y lugar, que a veces también las cosas se hacen, ¿no?, donde podemos, pero sobre todo de tiempo en el aula, al final va a ser una mayor carga. Entonces yo creo que eso es importante, el decir, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero sin olvidarnos y decir, oye, que es que a lo mejor como sociedad tendríamos que tener un compromiso mayor por la salud mental de todos, las de todos, y además especialmente de las de los que cuidan a los demás, como son los docentes, que son los que están cuidando muchas veces la salud mental de los menores. Gracias. Y le tenemos una, si os parece bien, última pregunta, pero después tenemos, bueno, no sé, que también nos gustaría, tomar un desayuno con vosotros, que nos ofrece Digitales y Responsables, que además nos quieren dirigir también. Carlos Represa nos va a dirigir unas últimas palabras. Sí. Hola. No sé si se oye. Se oye. Buenos días. Yo soy Sonia Roales, soy socióloga y soy coach educativo, aunque mi experiencia laboral viene de los medios de comunicación, las redes sociales, pero el profundo interés precisamente por colaborar en cambiar este tipo de cosas, ¿no?, que como madre también la vivo a diario, me animó a meterme en este sector. He trabajado con la Comunidad de Madrid, con el ISMIE, he trabajado en institutos, con el CETIF y abordando estos temas desde el punto de vista de la prevención. Porque yo que me he formado en la Facultad de Psicología como coach, pero me he formado en la Facultad de Psicología, me han puesto la línea roja esa que no puedes pasar efectivamente a la hora de detectar algo que ya requiere un tratamiento, ¿no? Pero es verdad que hay mucho trabajo preventivo y hay recursos, pero muy pocos, es verdad, Silvia, pero los profesores, me he dado cuenta de que todavía algunos, por ejemplo, en cursos de docentes que tienen que hacer la renovación a los 12 años, me refiero a cursos a centros privados, públicos y concertados, algunos están como un poco reticentes, ¿no?, a pensar qué van a hacer ellos ya, ¿no?, si ya a estas alturas, ¿qué me vas a enseñar?, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Perdona. Vale, la pregunta es también hablar en el abordar acciones de prevención y no siempre es tratamiento, a veces es un tema educativo y para eso estamos algunas figuras que también podemos colaborar en ese punto de prevención. Seguro que estamos de acuerdo. Sí. Eso es, para dar esas herramientas pequeñas en el día a día a los profesores y a los docentes. Fantástico. Yo creo que no tenemos nada que apuntar. Que estamos absolutamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Es lo que comentábamos antes, que hay un porcentaje importante en el que están bien. O sea, hay que fomentar emociones agradables y hay que fomentar toda esa labor de prevención, pero sin olvidarnos que los que ya tienen un problema también hay que atenderles, ¿vale? O sea, que hay que hacer las dos cosas. Atender los problemas que hemos visto y que han salido en este estudio y que ya los teníamos, ¿no?, incluso de datos de prevalencia de Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, muchísima prevención y promoción de la salud. Pues muchas gracias. Querías hacer, una última pregunta, que sea pregunta, por favor. Sí, te van a pasar el micrófono. Sí. Respecto al tema de las redes sociales, que a mí es una de las cosas que más me ha sorprendido,
sea la influencia. Sí, que sea lo que más influye. Si tenéis pensado de cara al futuro en investigar más sobre qué es exactamente lo que más influye en el alumnado, que puede incluso influir más que las propias familias, ¿no? O que los profesores. Yo hablo un poco en nombre de las tres organizaciones que estamos aquí. Venimos con voluntad de quedarnos. Es decir, venimos con la voluntad de quedarnos y de hacer todo el tipo de estudios y convertir esto en una seña de identidad de las tres organizaciones que estamos aquí. Éxito Educativo, Educar es Todo, la UDIMA. Para nosotros esto es prioritario. Claro, hay que investigar eso. Y espero, como decía antes el compañero, que podamos venir aquí con el 25 estudio de ánimo del profesorado, con unos datos infinitamente mejores de los que presentamos ahora y que haya servido para ponerlo en valor y que sea reconocido. Así que sí, las redes sociales las vamos a investigar todo lo que podamos y más, porque están ahí. Muchísimas gracias por tu pregunta. Y también añadir, antes de que Carlos Represa nos dirija unas palabras antes de ir al desayuno, decir que indiscutiblemente podemos reclamar la política, pero también tenemos todos, yo creo que una responsabilidad individual sobre la que se construye pues, un beneficio mutuo y colectivo, ¿no? Así pues también desde aquí queremos ese ánimo profes que sea también una responsabilidad individual de las familias, de los directores de colegios, de la administración, que como se ve pues desmotiva mucho a nuestros profesores, y yo creo que cualquiera que hable con profesores lo primero que sale es: joder, no hablo de educación, no hablo de alumnos, hablo de papeles. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Es un sinsentido común, ¿no? Y por lo tanto, luchemos entre todos pues, precisamente para que el sentido común prevalezca y consigamos que nuestros profesores, a los que entregamos nuestros hijos, que son sus alumnos, pues puedan hacerlo lo mejor posible porque tienen buen estado de ánimo. Carlos Represa, pues director de Digitales y Responsables, nos dirige unas últimas palabras y nos invita pues, a tomar un café y unos canapés. Carlos. Funciona, ¿no? Sí. Bueno, pues antes de cederle la palabra a Leo para que cierre, unas palabras muy breves, porque además relacionado con lo que preguntaba de redes sociales, yo os voy a lanzar otra pregunta porque todos tenemos que buscar respuestas. Digitales y Responsables es la iniciativa del Grupo Escientia, que es la empresa donde está Educar es Todo, que realmente va a investigar y desarrollar esa línea de trabajo que acabáis de preguntar. Pero yo os haría a todos los que estáis aquí una pregunta, ¿no? Relacionada con una noticia que ninguno conocéis, que es lo de Almendralejo. Todos lo sabéis, lo que ha pasado en Almendralejo, ¿no? Y yo os haría la siguiente pregunta. Oye, ¿qué medios se han puesto, no para los alumnos y alumnas que se han visto en el proceso, para atender las necesidades de salud mental de todos los profesores que se han visto involucrados en ese hecho que se va a prolongar en el tiempo y cuyas consecuencias todavía no sabemos o no podemos evaluar? Bueno, pues esa es una de las líneas de trabajo que Educar es Todo va a desarrollar con Digitales y Responsables para dar respuesta a este entorno, a la pregunta de ya somos digitales en el sector educativo, pero somos responsables. Ahora os vamos a pasar al desayuno antes de cerrar el evento. Y simplemente lo que habéis preguntado también, esto es el inicio, o sea, nuestra voluntad es que este proyecto con UDIMA y con Éxito Educativo y con Educar es Todo se convierta en algo que tenga mucha continuidad en el tiempo, al igual que otras iniciativas de Educar es Todo, como puede ser, por ejemplo, el proyecto de Toto, que no hemos hecho referencia, pero que va por el 5º año. Y nada, y ahora si queréis, cuando termine Leo, pues os invitamos a un desayuno y si queréis más información de los proyectos. Y por supuesto, animaros a que participéis todo. Esto solo es el comienzo y esperamos que todos los que estáis aquí nos ayudéis a que esto no sea solo un estudio, sino que sea un proyecto a muy largo plazo en beneficio del cambio del sistema educativo, como ha dicho Silvia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, Carlos. Yo creo que desde aquí no tenemos mucho más que decir. Víctor, Silvia, Julián, a todos los que habéis venido, muchísimas gracias por acercaros aquí. Os pedimos, en la medida de vuestras posibilidades y de vuestro interés, pues que contagiemos, porque contagiar pues, es el inicio de un virus positivo, digo, que nos permita precisamente pues, hacer mejor las cosas y conseguir que los profesores estén más animados, que nos jugamos mucho en ello. Muchas gracias.